Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor... Bueno, muy buenos días, Iglesia. Les doy la bienvenida a cada uno, aquellos que se van conectando en este momento. Qué lindo nuevamente poder reunirnos una vez más para exaltar el nombre del Señor. Y yo te invito ahí, mientras te vas conectando, mientras te vas preparando, que dispongamos nuestros corazones para poder adorar y exaltar al Señor en esta mañana, como a Él le agrada, así de una manera que le honre. Y ahí en donde estás, te invito a que puedas abrir tu Biblia. En Isaías 43 hay un versículo que es muy conocido y que me encanta, porque habla de esa esperanza que tenemos en el Señor, de esa confianza que tenemos en el Señor, de saber que Él en todo momento se está moviendo, ¿sí? Isaías 43, 18 y 19 dice lo siguiente: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Lo leo otra vez, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Y creemos que es así, confiamos que el Señor se está moviendo en este tiempo, aún en este momento que parece un tiempo de crisis, ¿sí? Tanto en lo económico, sí, que muchas veces lo escuchamos, pero entendemos que el Señor está haciendo algo nuevo en medio de su iglesia. Entendemos que el Señor está haciendo algo nuevo en este tiempo, que Él se está moviendo de una manera diferente, de una manera especial, y podemos ver cómo Él provee a aquel que lo necesita, podemos ver cómo Él fortalece a aquel que está caído, cómo Él restaura a aquel que está en luchas, en pruebas, en dificultades, pero vemos que la mano del Señor no se acortó, que Él sigue obrando. Así que con ese pensamiento, con ese sentir en nuestros corazones, quiero que ahí podamos en esta mañana invocar al Señor, reconociendo su presencia en medio nuestro. No queremos nada más que tu presencia, Señor.
Sabemos que estás obrando, sabemos que te estás moviendo, Señor, en medio de nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Queremos bendecirte en esta mañana y te agradecemos por lo bueno que sos. Te agradecemos, Señor, porque estás haciendo algo diferente en nuestras vidas, algo nuevo en nuestras vidas, y lo declaramos así, Señor. Te damos gracias porque sos ese Dios vivo que no se queda en el pasado, sino que día a día nos alcanza, que día a día nos va transformando, que día a día nos va renovando, Señor. Y declaramos, Señor, que vamos a ver ese camino que vos estás abriendo en este tiempo, Señor, para poder caminar seguros, Señor, confiados, tomados de tu mano, por donde vos querés que caminemos, Señor, que nos conduzcamos, Señor, por donde vos querés que andemos en este tiempo, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor, te damos gracias por lo bueno que sos, por tu misericordia, por tu favor, Señor, por tu bondad. Te bendecimos, Señor. Declaramos, Señor, tu presencia en cada hogar, Señor, llenando ahora a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu presencia, Señor, que quiebra, Señor, que rompe toda atadura, en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Señor. Esa presencia, Señor, que tiene poder, Señor, declaramos en cada uno de tus hijos, Señor. Móvete con libertad, Espíritu Santo, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, reconociendo, Señor, que vos sos el centro, reconociéndote a vos como nuestra prioridad, Señor. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, para poder contemplarte, para poder verte, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Queremos levantar tu nombre en alto. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos, Señor, restauración, porque tu Espíritu se está moviendo con libertad en este tiempo. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que ahí estamos seguros, sabiendo que vos tenés control por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Vamos a declarar que Él se está moviendo en medio nuestro. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo declaramos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Lo decimos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo declaramos a Él. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Te declaramos milagroso, Señor. No hay nadie como vos, Señor. Sos quien abre camino en medio del desierto, Señor. Te bendecimos, Señor. Declaramos que no es por vista, sino por fe, Señor. Y aunque aún no veamos, Señor, lo que estás haciendo, entendemos que estás sobrando nuestras vidas, Señor. Y por eso te bendecimos. Porque nunca dejas de obrar, Señor. Y aun cuando parece que estás distante, Señor, aun cuando pensamos, Señor, que no estás, Señor, en medio nuestro, entendemos que vos seguís obrando, Señor, porque vos nunca nos dejás, Señor. Nunca nos dejás, Señor. Tu fidelidad permanece para siempre. Tu bondad, tu misericordia se renueva cada día, Señor. Y entendemos que es así, Señor. Aunque no te veamos, vos estás sobrando, Señor. Estás sobrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Vista es por fe, Señor. Y declaramos que estás sobrando, Señor, en medio de tu pueblo.
Estás haciendo algo nuevo, Señor. Amén. Confiamos en vos, Señor. No miramos las circunstancias, sino que te miramos a vos, Señor. En el nombre de Jesús. Te miramos a vos, Señor. Amén, Señor. Y te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Sí. Con todas las fuerzas. Hosana en las alturas, exaltada nuestro Rey. Exaltado, sé exaltado, Cristo hoy sé exaltado, exaltado, sé exaltado, Cristo hoy sé exaltado. Exaltado,
nuestro Rey, exalta a nuestro Rey. Oh, sí, Señor, te exaltamos, Señor. Nos rendimos a tus pies, Señor. Te reconocemos, nuestro Señor, Rey de Reyes. Bendecimos tu nombre, Señor. Santo, Señor. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Declaramos el centro de nuestras vidas, Señor, el centro de tu iglesia, y todo gira en torno a vos, Señor. Te entregamos el control de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento te lo quitamos, Señor, y nos manejamos por nuestra cuenta. Perdonanos, Señor. Te declaramos, Señor, de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. No hay nadie como vos. Amén. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más disfrutar de tu presencia, poder adorarte, poder exaltarte, Señor. Poder deleitarnos en vos, Señor. Bendecimos este tiempo y bendecimos tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que hablas con claridad en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos por esa palabra fresca, Señor, que todo lo transforma. Esa palabra que hace eco en nuestros corazones, Señor, y da fruto. Bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, este tiempo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Amados hermanos, buenos días, los saludo con la paz del Señor. Qué bueno es encontrarnos nuevamente, ya hemos tenido el tiempo de alabanza y adoración y damos gracias a Dios que podemos expresarle a través del canto, la alabanza, el amor que le tenemos y declarar como declarábamos en la canción, que es un Dios de milagros, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que tranquiliza. Y declaro en este momento sobre tu vida, iglesia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierna tu corazón y tiene control sobre tus pensamientos. Queremos celebrar este día como iglesia, en familia, a través de este medio de la comunicación moderna que tenemos, pero esto no nos impide adorar a nuestro Dios como lo hemos hecho, ni tampoco disfrutar de su palabra, porque realmente es un deleite poder acceder a Dios y saber de sus cosas, de su reino, de lo que quiere para cada uno de nosotros a través de su palabra, que sabemos que es verdad. No solo porque lo dice la palabra de Dios, sino porque la hemos experimentado.
Y cada vez que yo he aplicado lo que Dios me dice, soy bendecido, soy orientado, guiado, entiendo cosas que antes no entendía, dejo de hacer cosas que no eran buenas para mí. En fin, la palabra de Dios es amplia y grande. Y le doy gracias a Dios por tu vida, iglesia, porque estás ahí presente. Cada hombre, cada mujer, cada joven deseoso, cada niño de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar utilizando la Biblia como la fuente que nos va a traer y nos va a llevar a la reflexión en esta mañana. Pero primero vamos a orar, vamos a dejar esta parte de esta reunión, la vamos a dejar en las manos de nuestro Dios, invocando su nombre, que Él nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable y nos revele la palabra de nuestro Dios. Así que te invito ahí a cerrar tus ojos. Si estás con alguien que es de tu familia o algún ser querido que tenés cerca, tomalo de la mano y vamos a orar en familia. Señor y Padre eterno y Dios bueno, que estás en el cielo, pero también que estás en nuestros corazones. Queremos en esta mañana una vez más honrarte, bendecirte, exaltarte. Queremos ahora, Padre Celestial, honrar tu palabra al ponerla por obra, por práctica para nuestras vidas. Por esto te rogamos, Dios eterno, que nos guíes a poder interpretar tu palabra, poder entenderla. Dame, Dios, la capacidad de poder explicar con sencillez, pero con poder de lo alto, poder explicar lo que me has puesto en mi corazón para traerla a tu iglesia. Bendecí nuestras vidas, bendecí nuestra mente. Danos la capacidad de entender a través de oír con fe y ver con fe las cosas que vamos a estar hablando. Ayúdanos, Señor, para acercarnos cada día más a ti, para tener con mayor claridad de lo que requerís de cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos y declaro que este mensaje es un mensaje de salvación, es un mensaje de restauración, es un mensaje que guía, que reconforta, que nos trae descanso, que nos trae aliento, alivio en este tiempo tan delicado para toda la humanidad, Padre Celestial. Te damos gracias porque podemos recostarnos en ti, podemos descansar en ti. Y por eso, Dios, nuestro corazón está en paz, está tranquilo, sabiendo que tenemos un Dios que vela por nosotros en todo momento y en todo lugar. Padre, bendecimos en esta hora tu palabra y atamos todo poder de las tinieblas que quiera traer dudas sobre lo que vamos a hablar, sobre tu palabra, que quiera traer inconformismo, que quiera traer preocupación, distracción, todo aquello, Padre, que nos aparta ahora de tu palabra y de la exposición de tu palabra, es puesto a un lado. Satanás y sus demonios les ordeno ahora que se alejen de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios con atención, sabiendo que es Dios quien nos está hablando a todos nosotros. Por eso invocamos tu nombre en esta hora sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu iglesia, sobre la vida de aquellos que escucharán en el futuro esta predicación, para que sus vidas sean transformadas por el poder de Dios. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estoy contento de poder exponer la palabra de Dios porque, como siempre, nos trae inspiración y nos ayuda a entender las cosas espirituales. Y en esta oportunidad, Dios trajo a mi corazón una parte de la Biblia que se encuentra en Miqueas. Si querés ir buscando el libro en tu celular o en la Biblia, que vamos a leer prontamente. Pero primero te quiero comentar algo. Miqueas es un personaje de la Biblia que
era un campesino, era una persona humilde, no sabemos mucho acerca de él. La palabra de Dios nos enseña que Miqueas quiere decir o significa ¿quién es como el Señor? Una pregunta retórica. ¿Quién es como el Señor? Quiere decir Miqueas. Y realmente la respuesta a eso es que nadie es como el Señor. Él es único y primero y grande. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de él. Y llega un momento Miqueas en la descripción que hace, lo que Dios le va revelando en el capítulo 6, donde Dios le dice a su pueblo que estaba un poco distraído, estaba un poco alejado de las cosas de Dios, estaba ocupándose de otros temas y no directamente acerca de Dios, y Dios le dice, levántate y expone, levántate y presenta tu caso a las montañas, o sea, que presente su caso delante de Dios. Y a raíz de esto, Dios como que le está enfrentando a su pueblo, se está quejando de alguna manera a Dios por la conducta que su pueblo estaba teniendo. Y es muy interesante en este punto porque llegado un momento, lo vamos a ver ahora en un momentito, el pueblo de Dios le hace 4 preguntas a Dios que yo las quiero analizar brevemente, que son preguntas actuales de este momento, que hoy día muchas personas se las hacen. Yo en algún momento me las he hecho. Dios, como para animarlo a su pueblo, le recuerda cómo Dios lo libró al pueblo de la esclavitud de la esclavitud de los egipcios, y cómo sobrenaturalmente, milagrosamente, sostuvo a su pueblo durante 40 años andando por el desierto. O sea que ahí Dios estaba probando su amor por su pueblo y también su poder sobrenatural para cuidar a su pueblo. Entonces Dios es como que les estaba recordando algo que los ayudara a animarse, los quería alentar a estar buscando más acerca del Señor. Así que vamos a ver en breve 4 preguntas que el pueblo le hace, y como les decía, son buenas preguntas porque representa a muchas personas que en la actualidad se las hacen. O sea que esto adquiere importancia a pesar de que fue escrito hace 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy real y concreto. Estoy seguro que personas que creen en la existencia de Dios, que por ahí no creen del todo en Dios, pero que creen que Dios existe, en algún momento se deben haber preguntado, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para arrimarme más a su presencia? ¿Habrá algo de parte mía que achique la distancia entre Dios y mi persona? Y esa es una pregunta que más de una vez nos hemos hecho. Si una persona es ateo, por supuesto no se la hace, pero si cree en la existencia de Dios, de alguna manera le busca la respuesta a esto. Y personas que creen en la existencia de Dios, pero que no creen directamente en su palabra o en todo lo que Dios dice, de alguna manera le buscan la solución a esto. Y la solución, lamentablemente, fue acercarse a Dios a través de ídolos, a través de imágenes, a través de estampitas, a través de objetos. Y de alguna manera entienden que con eso se están acercando a Dios y van a tener una mayor intimidad con Dios. Y de alguna manera responden esa pregunta. Y también existe dentro de todo esto que muchos piensan de que cuando llega alguna prueba, alguna situación difícil, están enfrentando algún problema, creen que Dios está enfadado, que está enojado con ellos. Entonces tienen que hacer algo para apaciguar ese enojo que Dios está teniendo y de alguna manera ofrecer algo, algún sacrificio, algo para Dios. Entonces, esto es una introducción que les quería hacer. Y así que en aquellos días los israelitas formularon preguntas que ahora las vamos a leer, que son preguntas legítimas que nosotros en algún momento nos hicimos.
y quiero analizarlos para encontrarles a esas preguntas la respuesta correcta. La primera pregunta que el pueblo de Dios le hizo, el pueblo de Dios, bien digo, el pueblo israelita Dios le hizo, se encuentra en el libro, como le decía, de Miqueas, en el capítulo 6, en el versículo 6 y 7 que vamos a leer ahora. Primero leamos el versículo, vamos a leer los versículos, así tenemos las 4 preguntas presentes. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Esta es la primera pregunta. ¿Podré presentarme con holocausto o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carnero o con 10,000 arroyos de aceite? Última pregunta. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por pecado? Esas son las 4 preguntas que el pueblo de Dios está haciendo, de si serían estas preguntas que se han hecho el camino para acercarse a Dios. La primera pregunta fue: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? En otras palabras, la primera pregunta era: ¿qué le pasa a Dios? Porque Dios le dice: levántate y presenta tu causa. Evidentemente, la manera en que Dios les está preguntando le despertó en ellos interiormente algo que los estaba inquietando. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué siente desagrado Dios hacia nosotros, que nos enfrenta de esta manera? ¿Por qué se siente de esta manera con nosotros? Estamos cumpliendo los ritos, la liturgia de la religión, estamos obedeciendo las formalidades externas que Dios en el Antiguo Testamento le había transferido a su pueblo, pero por otra parte Él también les había ofrecido algo más, no solo una parte ritual, de ejercer sacrificios y de estar hablando con Dios y demás. Y eso era nada más y nada menos que tener una relación con el mismo Dios. Una relación que ellos de alguna manera habían perdido, se habían descuidado. Entonces, nuevamente la pregunta la podemos formular: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? En ese momento no tenían la pregunta, eran dudas las que tenían. Y estas preguntas en algún momento seguramente nos la hemos hecho, por ahí te la estás haciendo en este momento. ¿Qué puedo llevarle a Dios? ¿Qué puedo darle? Él se encuentra allá arriba y yo me encuentro aquí abajo, como en desigualdad, en situaciones que me cuestan acercarme a Dios. ¿Cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo voy a comunicarme con Él? ¿Cómo voy a entrar en contacto con Él? Estas preguntas que alguna vez alguien alguna vez se hizo, por ahí te estás preguntando: ¿cómo puedo ser salvo? Esa pregunta la encontramos en el Nuevo Testamento, en el carcelero de Filipo, que era un pagano, que él formularía exactamente esa misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo solucionar el problema de mi relación con Dios? Miren todas las preguntas que surgen a través de esa primera pregunta que el pueblo le hizo. Vayamos entonces a la segunda pregunta que está registrada ahí en el versículo 6, y dice, el pueblo de Dios dice: me presentaré ante Él, o sea, ante Dios, con holocausto, con becerro de un año. Dios había requerido del pueblo que hicieran sacrificios, holocaustos. En la primera parte del libro de Levítico vemos cuáles son los 5 sacrificios que Dios le debían presentar delante de Dios y por medio de los cuales podían acercarse a la presencia de Dios. De modo que ellos se planteaban esa pregunta: ¿será adecuado sencillamente practicar esta forma de religión ofreciéndole
a Dios sacrificios? Y el razonamiento humano siempre de alguna manera degenera lo que Dios quiere y se expresa, por ejemplo, en que yo tengo que hacer para alcanzar a Dios. ¿Qué quiere Él que yo haga? Y de alguna manera estamos mostrando una actitud que probablemente la podemos pensar que sale de un corazón orgulloso, de que el hombre llega a Dios a través de lo que él puede llegar a hacer. Entonces nosotros pensamos y podemos razonar a ver cómo puedo hacer para que Dios esté a mi lado y me pueda acercar a Él. Sentimos una especie de calidez en nuestro interior cuando nos sentimos generosos y ayudamos a alguien. Nos sentimos por ahí tranquilos porque somos miembros de alguna iglesia, participamos de alguna congregación, de algún grupo religioso, porque contribuimos a las necesidades de la iglesia, a las inversiones económicas que la iglesia tiene que hacer para enfrentar gastos, en fin. Y pensamos que por ahí estos son elementos que nos acercan a Dios y tal vez nos somos aceptados, las personas nos ven que somos buenos tipos, buenas personas, somos simpáticos, agradables, no somos agresivos y de alguna manera nos conformamos con esto, no le caigo mal a los demás. Entonces nos preguntamos, ¿y qué quiere Dios ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Tendré que hacer algo más? Por eso creemos que hoy evaluamos ciertas cosas al revés y nos preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? En los días de Jesucristo, la gente se dirigió al Señor y le hizo una pregunta muy, muy punzante, muy sencilla, muy clara, que nos ayuda mucho a entender y a contestar estas preguntas. Hicieron esta pregunta al Señor Jesús: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Porque todos sabemos de alguna manera, con más claridad o menor claridad, con más profundidad o menor profundidad, que las obras de Dios son buenas. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? El Señor Jesucristo les dio esta respuesta que está en Juan capítulo 6, versículos 28 y 39. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado. O sea, esta es la obra de Dios. ¿Querés hacer la obra de Dios? Acá está. Que creas en aquel que le ha enviado, que es precisamente Dios enviando a Cristo Jesús. Y Él está hoy diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si en algún momento te hiciste la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Ya te estoy dando la respuesta. Que creas en aquel que le envió, que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso está en Hechos 16:31. Esta es la primera y única obra que Dios le pide, te pide hoy, te pide a vos, me pide a mí que hagas. Que creas. Esto es algo que el pueblo de Dios, este remanente del tiempo del pueblo de Dios de Miqueas, no lo había entendido. Mirá, la fe salvadora produce obras, pero te digo con seguridad, las obras no originan la salvación. Solamente la fe salvadora, la fe puesta en Cristo Jesús, es la que te va a traer las respuestas que las dos que acabamos de hacer acerca de cómo acercarme a Dios. Las obras por sí mismas no tienen nada que ver con la salvación. Es la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ser salvos. Y después esta salvación va a provocar que hagamos obras de bien, las obras que Dios hace. Así que, como hemos podido leer, esta fue la segunda pregunta que le hicieron los israelitas.
Y nos podemos hacer esta pregunta en este momento. La próxima pregunta, la tercera, la encontramos en el versículo 7 del capítulo 6 de Miqueas, y es la siguiente: ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, aceite para vertir y carneros para sacrificar? Ahora, esto sería un acto muy generoso porque es un sacrificio abundante de millares de carneros. Dios les había pedido perdonar sus pecados a través del sacrificio de carneros, y ellos pensaron que tal vez en un acto generoso, en un acto abundante hacia Dios, esto los podía acercar a Él. Te habrás preguntado en algún momento, ¿tendré que hacer más de lo que estoy haciendo para agradarle a Dios? Y nosotros en algún momento nos hemos hecho esa pregunta: ¿estaré haciendo lo suficiente para acercarme a Dios? ¿Habrá algo que está pendiente? Siento que no me encuentro en una buena relación con Dios. Por ahí sentís eso en tu corazón. No me parece que esté haciendo lo suficiente. Estas son personas sinceras. Estos hombres del Antiguo Testamento hicieron una pregunta porque estaba esa inquietud en sus corazones. Se querían acercar a Dios, pero por algún momento de la actitud que habían tomado en ese momento, la oscuridad en cuanto a las cosas de Dios, no les permitía ver la realidad y responderse ellos estas preguntas. Uno puede decir, bueno, pero si no sabían lo que Dios pedía, ¿cómo lo podían hacer? Bueno, déjame que en un segundo te voy a responder si pensás esto. Esta fue pues la tercera pregunta: si estaré haciendo lo suficiente, si tengo que hacer más y más y más y más y más obras para acercarme a Dios. Parecería que esta no es la respuesta. Y la cuarta y última pregunta se encuentra en la segunda parte del versículo 7 del capítulo 6 y la pregunta es la siguiente: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? O sea, daré a mi hijo por mi rebelión, sacrificaré a mi hijo por mi rebelión, sacrificaré a mi hijo por el pecado de mi alma. Sin duda esto llega a un límite inimaginable. ¿Quién puede pensar de que sacrificando a su hijo iba a obtener el perdón de sus pecados? Es una locura pensar esto, pero sabe que los pueblos de la época de Malaquías, en ese momento tenía mucho significado esta pregunta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba rodeado de gente pagana que adoraba al dios Moloch y adoraba al dios Baal, y en esa adoración a Dios ofrecían sacrificios humanos, sacrificaban seres humanos. Y lamentablemente en algunas ocasiones hasta el mismo pueblo de Israel se dirigió en esa dirección, sacrificó a sus hijos. Debemos mencionar en esto dos reyes malvados que tenía el reino del sur de Israel. Sus nombres eran Acab y el otro Manasés. Dos hombres que eran impíos, eran malvados, y que ofrecieron a sus propios hijos como ofrendas de sacrificio para el perdón de sus pecados. Esto es una locura. Pero quiero aclararles algo, hermanos, amigos. Quiero dejar bien en claro que Dios nunca le pidió a su pueblo que ofrecieran sacrificios humanos. Sí, Dios le pidió la dedicación de los hijos primogénitos, tanto de seres humanos como de animales, dedicarlos al Señor. Pero nunca Dios les pidió que los sacrificaran. Se estaban copiando, lamentablemente, se estaban copiando de pueblos paganos
que no conocían a Dios y lo rechazaban a Él. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2 dice, conságrame todo primogénito, o sea, dedícame todo primogénito, cualquiera que abra matriz de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Pero más adelante, en Levítico 18, 21, les dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Acá claramente les está diciendo, no hagas esa locura, porque ese sacrificio contamina el nombre de Dios. O sea que no deberían tomar a sus hijos para ofrecerlos en sacrificio humano. Profanarían, mancharían el nombre de Dios si hubiesen hecho eso. Lamentablemente, en algún momento de una oscuridad inmensa espiritual del pueblo de Dios, cometieron esas locuras, cosa que Dios, por supuesto, rechazó muchas veces. Muchas veces los padres oran por sus hijos. Nosotros, como pastores, nuestras hijas, las hemos dedicado al Señor. Cuando chiquititas, cuando bebés, las dedicábamos al Señor. ¿Para qué? Para que ya desde ese momento dedicarlas al Señor y pedirle al Señor que guíe a los padres para que cuiden a sus hijos, los alimenten no solo materialmente, sino espiritualmente, psicológicamente, relacionalmente. Pedimos al Señor estas cosas, lo dedicamos a Él para que realmente esos niños lleguen a conocer a nuestro Dios. Y la oración más importante y el pedido más urgente que tenemos que hacer es que a la mayor brevedad posible, cuando nuestros hijos entran en conciencia de que entienden las cosas, entienden lo que Dios les pide, sean salvos. Muchas veces nosotros los papás pedimos que les vaya bien en la vida, que sean buenos profesionales, que sean buenos en los oficios que elijan, en fin y en fan, y queremos que les vaya bien, que sean abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, constructores, y nos olvidamos de pedirle a Dios, Señor, quiero que mi hijo sea salvo, y que después, siendo salvo y guiado por el Espíritu Santo, elija la profesión o la tarea que Dios quiere para ese hijo, para esa hija. El hecho que nosotros dediquemos a nuestros hijitos al Señor cuando son pequeñitos, en oración hacemos esto, no quiere decir que ellos el día de mañana vayan a aceptar a Dios. Muchos lo hacen, muchos inclusive quieren servir a Dios, abrazan el pastorado, perfecto, pero no hay ninguna garantía que esto sea así. Ellos, en el momento en que van a tomar su decisión, la tienen que tomar ellos delante del Señor. Rogamos para que lo hagan y conozcan a Dios, pero sabemos que no siempre esto sucede así. ¿Por qué? Porque estas preguntas que nosotros estamos contestando, ellos se la hacen y ellos mismos tienen que encontrarle la respuesta a través de la palabra de Dios. Hermanos, amigos, llegamos al punto donde Miqueas, por revelación del Espíritu Santo, da una respuesta. Y la respuesta la encontramos en el versículo 8 del capítulo 6 que estamos leyendo, Miqueas 6:8, que dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Fíjense, cuando ellos hacen todas estas preguntas de cómo acercarse a Dios, Dios les está diciendo, ya se te ha declarado lo que es bueno. O sea que ellos no estaban en total desconocimiento de lo que Dios quería. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y acá vemos 3 cosas que Dios espera de nosotros: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Qué bueno que Dios nos dé
respuestas tan claras, tan precisas, contundentes. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de tu Dios. ¿Saben que el hecho de hacer estas cosas, de amar la justicia, por ejemplo, de estos versículos, le agrada mucho a todos aquellos que propagan, que promulgan una religión que declara que la salvación se logra a través de las obras. Y esto es un error garrafal, lo vamos a ver ahora. Lo que el profeta Miqueas está haciendo en este momento es que está respondiendo a las preguntas que el pueblo le había hecho a Dios. A través del profeta Miqueas, como un mensajero, está trayendo esta respuesta. Fíjense que parecería como que les está respondiendo ignorando las preguntas. No, en realidad lo que el profeta Miqueas está haciendo es que responde con mucha claridad los requisitos, lo que Dios estaba esperando de ellos para que Dios se acerque a su pueblo y su pueblo se acerque a Dios. Ellos querían saber cómo acercarse a Dios. Bueno, aquí estaba la respuesta que Dios les da. No es a través de ofrendas, no es a través de ofrendar más y abundantemente, inclusive no es a través de sacrificar a sus propios hijos, a seres humanos, no. Miqueas respondió todas estas preguntas. En resumen, diremos que Dios no requería ninguna de estas cosas si lo que se hacía era una religión externa, si era una expresión del hombre, de la carne, de hacer un ritual que nada tenía que ver con Dios. Una experiencia de este tipo sin una experiencia interna, sin un cambio de corazón delante de Dios, no tiene ningún sentido. Ni siquiera la intentemos. El hombre, la mujer, el hombre tiene que experimentar un nuevo nacimiento espiritual y recibir una nueva naturaleza, porque la naturaleza del hombre, del ser humano, es una naturaleza pecaminosa. Las formalidades exteriores no tienen importancia. Es como que Miqueas le estaba diciendo, olvídense de los sacrificios, olvídense de hacer más de lo que hayan hecho hasta ahora, olvídense de considerar cosas extremas como es ofrecer a un ser humano, a un hijo, olvídense de todo eso, apártanlo de su vida. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es entregarle el corazón a Dios, ser justos, ser misericordiosos y ser humildes delante de Dios. Mire cómo resumen de una manera extraordinaria lo que realmente le agrada a Dios, lo que Dios requiere de las personas. Así que por eso tomémonos unos minutitos para dejar por un lado la consideración de obras para acercarse a Dios y analizar brevemente estos 3 puntos que Dios quiere de nosotros. Actuar con justicia, es decir, que usted debe tener una justicia que presentar delante de Dios. ¿Por qué? Porque le obedece a Dios, obedece los mandamientos de Dios, obedece los caminos que Jesucristo nos ha mostrado que tenemos que seguir. Tiene que ser una persona justa, tiene que ser justo y honesto, no solo delante de Dios, sino que también delante de sus semejantes. Tiene que tener un trato con las personas, ya sea si es un empleador, ya sea si es un maestro, una maestra, si es un estudiante, si es un papá, si es mamá, si es hijo. Delante de sus clientes, tiene que ser justo y honesto delante de ellos. Tiene que ser sincero y fiel, hablar siempre la verdad. Entonces ahí estamos actuando con justicia. ¿Se dan cuenta de esto? Después lo otro que el Señor le está diciendo a su pueblo, respondiendo a las preguntas que tenían cómo acercarse a Él, es amar la misericordia. No ser
no practicar una misericordia superficial. Usted no solo tiene que amar la misericordia de Dios, porque Dios es inmensamente misericordioso, sino que tiene que ser misericordioso y compasivo con su prójimo, con los demás, ser tolerante en su trato con los demás, ayudar, cooperar con los demás y con Dios. Esto es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Así que fíjate cómo es tu relación con los demás. Fíjate si realmente en tu corazón hay sinceridad y actúas con justicia. Después el Señor a ellos les dice, si sos comerciante, que tu balanza pese lo que es correcto y justo. Si te han pedido prestado, devuélvelo. En fin, hay una serie de cosas prácticas que Dios le está pidiendo a su pueblo. Y el punto 3, humillarse ante Dios. Y la tercera manera de agradar a Dios es humillándose ante su grandeza. Debemos andar con humildad, sin soberbia, sin rebelión delante de Dios, delante de las autoridades, reconociendo la grandeza infinita de nuestro Dios y también reconociendo nuestra pequeñez delante de Dios, reconociendo que es un Dios que nos ama, que el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Así que ahí debemos observar lo que Miqueas nos está revelando, Dios nos está revelando a través de Miqueas. Si vos tenés la Biblia de la Reina Valera del 60, cuando empieza a exponer esto, Miqueas dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué significa esto que Dios le pide que exprese esto de decir, oh hombre? ¿Qué es lo que quiere decir? Las otras versiones no dice esto, pero en definitiva el fundamento es el mismo. Lo que está expresando acá Dios es que le está hablando a la humanidad, no le está hablando a ese grupo de personas que tenían esas preguntas que hacerle a Dios. No, le está hablando al ser humano, a la humanidad. Cuando expresa de esto de hombre, le está diciendo al ser humano que tenga en cuenta estos 3 puntos que Dios aprecia y agrada que tengan la gente. Lo está diciendo para el hombre de hoy, para el hombre del pasado, para el hombre y la mujer de hoy y para el hombre y la mujer del futuro. Le está hablando a la humanidad, al ser humano. Por eso Dios lo expresa de esa manera. No es que le está hablando a un grupo de hombres de esa época, te está hablando a vos, me está hablando a mí y le seguirá hablando con la misma pregunta a toda la humanidad. Ahora, ¿cómo puede hacer esto usted, amigo? De poner en práctica, aplicar estos 3 puntos que Dios nos está planteando hoy día. ¿Puede cumplir estos requisitos con sus propias fuerzas? ¿Piensa que usted puede hacerlo sin la ayuda de Dios? ¿Piensa que usted puede hacer esto sin haber alcanzado salvación y haber conocido personalmente a Cristo Jesús? Bueno, la respuesta ya se la doy. Si piensa que esto lo puede encarar solo y en sus propias fuerzas sin haber conocido a Dios, está equivocado, está perdiendo el tiempo, porque ni usted ni yo podemos llegar a Dios a través de prácticas y alcanzar este elevado código moral sin el poder de Dios. No podemos alcanzar. La vara es muy alta de actuar con justicia, de actuar con misericordia y de ser humilde delante de Dios. No lo podemos alcanzar por nuestros medios. Primero tenemos que conocer a nuestro Dios. Y una vez que nosotros reconocimos a Dios como nuestro Salvador, estas virtudes que hemos mencionado son frutos del Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento en que hemos conocido a nuestro Dios. Dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23,
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que tenemos que practicar todo esto sin limitaciones, porque estas son obras que Dios le agrada. Y precisamente están incluidas en esta lista, que es más amplia, están incluidas precisamente el actuar con justicia, el amar misericordia y también humillarnos delante de nuestro Dios. Nosotros debemos actuar de esta manera que Dios nos pide, pero sabiendo que es la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente que nos da el poder para poder poner en práctica todo esto. Ninguno de nosotros puede producir en su vida estas tres virtudes y las que el apóstol Pablo nos plantea de bondad, fe, benignidad y paciencia. Ninguna las podemos poner en práctica por nuestros propios esfuerzos. Nos vamos a dar contra la pared, vez tal vez. Ahora vayamos por un momento al Nuevo Testamento para ver lo que dice a este respecto. Leemos de un hombre que vivió bajo la ley, un hombre que vivió bajo la ley del Antiguo Testamento, y ese hombre es el apóstol Pedro, que dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pedro? En que en un momento la iglesia de Dios, que estaba representada por hombres judíos, vieron que los gentiles, los hombres que no son judíos, estaban convirtiendo a Cristo Jesús, estaban entregándole sus vidas a Cristo Jesús, estaban siendo salvos. Entonces ahí el apóstol Pedro anuncia esto: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual de modo que ellos. O sea, los que no son judíos de nacimiento también son salvos, porque la salvación se obtiene por gracia, es un favor que Dios nos regala incondicionalmente para los que creemos. ¿Y por qué dijo Pedro esto? Porque cuando él vivía bajo la ley, ahora vive bajo la gracia, la salvación a través de Dios, de Cristo Jesús. Pero ahora, en el versículo anterior, en el versículo 10 de Hechos 15, él dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Y cuál era ese yugo? La religión que les planteaba la ley sin tener en cuenta la fe hacia Dios. No lo pudieron soportar. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Simón Pedro podía decir que él había vivido bajo la ley y ahora apreciar y darse cuenta del valor profundo que tiene la salvación, porque ahora él reconoció que sí podía cumplir con los requisitos de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo que estaba en su corazón, siendo un hombre que había vivido bajo la ley y seguramente habiendo dejado muy poco de lado de esa ley, ahora vivía bajo el poder del Espíritu Santo. Dios dijo en una manera muy clara por medio del apóstol Pablo en Romanos 8, 5 al 9, dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué debo hacer y cómo debo actuar? Él te lo va a decir. La mentalidad pecaminosa es muerte. La religión es muerte. Una relación con Dios a través de actividades religiosas y pactos es muerte. La única manera de tener vida es a través de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él con fe, que vino para salvarnos
y creyendo y siendo conscientes que una vez que le entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y el poder de Dios se va a estar manifestando de una manera extraordinaria. Por eso te pido y te pregunto, amigo, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en vos? El Señor Jesucristo dijo, debes nacer de nuevo, creyendo por fe en que Cristo se llevó todos nuestros pecados en la cruz. O sea que tenés que salir de nuevo recibiendo a Cristo como tu Salvador personal. El apóstol Juan escribe en Juan 1:12, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio derecho, les dio autoridad a ser hechos hijos de Dios. Todo el que lo recibe, el que recibe a Jesucristo y cree en su nombre, es hecho hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y bendigo a Dios por eso, porque me ha dado salvación y la vida eterna. Te digo y te recuerdo, fíjate, el que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, el que nació de su mamá y el que nació espiritualmente conociendo a Cristo Jesús como su Salvador personal, muere solo una vez. Y yo voy a morir una vez. Y vos si has creído en Cristo Jesús, tu cuerpo va a morir en una vez, pero tu espíritu y tu alma son eternos para una vida eterna con Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Por eso Dios le declara al hombre, practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Este es un resumen extraordinario que nos lleva a conocer a Dios personalmente, y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Nosotros pensamos, Padre, es difícil actuar con la justicia, el nivel de justicia que pedís, el nivel de misericordia que me pedís, el humillarme ante ti de esta manera me es imposible. En tu fuerza sí, pero en Dios es posible. Y de hecho así es, porque yo lo practico, mi esposa lo practica, mis hijas lo practican, el mundo entero, creyente Dios lo practica, porque el poder del Espíritu Santo refleja y expresa su fruto desde nuestro interior hacia afuera para poder bendecir y ayudar al mundo entero. Esto es extraordinario. Lo que Dios hace en la vida de un hombre que responde a Dios de acuerdo a lo que Él nos pide y nos pacta es extraordinario. Ahora quiero avanzar a un paso más. ¿Dónde entran las obras entonces? Si hablamos de que las obras no me llevan a la salvación y acercarme a Dios, ¿dónde entran las obras? Porque Dios habla acerca de las obras. Dice Isaías capítulo 43, que hoy nuestro hermano Loli leyó otros versículos, yo voy a leer el 7, Isaías 43, 7, dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre. Fíjense, el que es salvo, Dios lo considera que fue llamado, es llamado por su nombre. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, dice Dios. Él nos ha creado para su gloria, al que yo hice y formé. Somos hechos, somos tejidos por la misma mano de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ajá. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Acá entran las obras, pero creados en Cristo Jesús, siendo salvos para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Leo el versículo Efesios 2:10 otra vez porque lo maquillé, ahí quise aclarar cosas. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Por qué? El resultado concreto de la salvación genera las buenas obras. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado
cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Fíjense, nuestro Padre Celestial es glorificado precisamente cuando hacemos buenas obras, obras que se gestan, que tienen su origen en el hecho concreto que yo he alcanzado salvación a través de Cristo Jesús. Si Dios nos ha salvado, Él quiere ver buenas obras en nuestras vidas, porque eso manifiesta su poder en nosotros. Esto es extraordinario. El ejercicio de su poder al salvarnos y la manifestación de ese poder en nuestras buenas obras es para la gloria de nuestro Dios. Fíjense cómo Dios nos va aclarando el panorama. El Señor es glorificado a través de nuestras buenas obras. ¿Cuál es el significado de las buenas obras? La Biblia habla de muchos tipos de obras. Fíjense, les doy las listas. Están las obras de la ley, que sabemos que no nos pueden salvar. Están las obras de la naturaleza pecaminosa que nos alejan del reino de Dios. Están las obras de la oscuridad que limitan nuestro testimonio cristiano, que es un poco lo que le pasaba a este pueblo del cual nos describe Miqueas. Las obras que debemos denunciar son otras obras, y las obras de la muerte que no nos sirven para desarrollar nuestras vidas. Está en Hebreos 6:1. Las obras de la muerte nos llevan a la muerte. Y la sexta, las buenas obras, estas son en las que debemos andar haciendo las buenas obras. Ninguna de las anteriores son voluntad de Dios para sus hijos. Solamente las buenas obras son las que Dios quiere que nosotros podamos por práctica. Las obras en las que Dios desea que andemos son aquellas que resultan de la salvación. Son buenas obras, es decir, que resultan de nuestra relación de redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ahí tienen el origen las buenas obras. Estas obras no están motivadas por el temor, por la especulación, por la conveniencia, por un interés egoísta, porque tengo algún beneficio, o por el orgullo. No están motivadas por eso, sino que están motivadas por un sincero amor de agradecimiento a aquel que lo dio todo por nosotros y lo hizo para nuestra salvación. Ahora quiero que me escuches. Sé que hasta ahora me has escuchado, ahora quiero que pongas una oreja más, 3 orejas para escucharme. Préstame atención. Y yo te hago esta pregunta. ¿Cuál es la obra maestra de las buenas obras? Ahí describimos algunas obras, algunas que no nos sirven, que Dios no acepta, no vienen de Él, las desechamos, pero están las buenas obras que sí aceptamos. Ahora, yo quiero responder a esta pregunta. ¿Cuál es la obra maestra de las buenas obras? En Efesios 2:10, que leímos hace un ratito, lo leo para refrescarte, ya para ir terminando. Habíamos leído Efesios 2:10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué dice entonces? Porque somos hechura de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto de hechura de Dios? ¿Qué estuvo tejiendo Dios? ¿Estuvo armando nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? La palabra griega que se traduce como hechura de Dios, significa literalmente obra maestra. Fíjense qué interesante. Dios está hablando de nosotros y significa literalmente hechura, que somos hechura de Dios, obra maestra.
O sea, nosotros, vos y yo, somos obra maestra de Dios. No escucho, pero espero haber escuchado un aleluya, porque somos obra maestra de Dios. Esto es extraordinario. Algunos nos podrán decir que somos esto y aquello, somos flacos, somos bajitos, somos gordos, somos morochitos, somos distraídos, somos malos cocineros, somos gordos, somos rubios, somos lo que sea. Pero mi Papá Celestial, Él que me formó y me creó y que me hizo y que hizo en mí el milagro de la salvación, me dice hoy y me recuerda que soy su obra maestra. Yo lo lamento, amigos, por aquellos que no se dan cuenta, pero he decidido hace muchos años atrás creerle a Dios en lo que Él me dice, y si Él me dice que soy su obra maestra, soy su obra maestra, así como vos también, si has creído en el Señor Jesucristo. Me tomé el atrevimiento de escribir Efesios 2:10 para mí y decirlo así, porque soy la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las ponga en práctica. Ahí le metí en vez de hechura, porque soy obra maestra de Dios y creado en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos ha diseñado desde antes de la creación del mundo y lo ha hecho de manera que nos conformó de tal manera que nosotros vayamos creciendo, nos vayamos formando a la imagen de Cristo Jesús y al igual que Él, modelarnos para buenas obras. Tomar a Cristo como ejemplo de qué buenas obras tenemos que hacer. Dios hace esto a través de su poder, que nos lo da en el momento que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en esto. Ya termino. El poder de Dios está en operación en nuestras vidas, conformándonos y modelándonos a la imagen de Cristo Jesús, para que nuestras obras sean tan buenas, pero tan buenas, como las que hizo Cristo cuando estaba en este mundo. El poder que podemos experimentar cada día mientras vivamos bajo su amorosa presión, o sea, bajo el esfuerzo de conocer a Dios, que nos moldea conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que no sé qué momento estás pasando, cuál será tu autoestima, qué momento estarás teniendo delante tuyo. Yo te digo que Dios creó una obra maestra en tu vida. ¿Y saben que esto no me sorprende? No me sorprende porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para que nosotros podamos alcanzar salvación y en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo poder hacer buenas obras. Por eso no me asombra que seamos una obra maestra de nuestro Dios cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que también somos corona de su creación, el ser humano. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Y yo ruego al cielo, ruego a Dios que realmente pueda responder las preguntas que tenés acerca de cómo acercarte a Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Y de esa manera vas a poder producir, como habíamos leído, actuar con misericordia, actuar justamente, actuar humillado delante de Dios. ¿Sabés cómo, si sos papá, sabés cómo actuando de esta manera tu familia va a repuntar de una manera extraordinaria? ¿Sabés cómo tu economía va a prosperar de una manera extraordinaria? Porque ya vas a actuar con otros parámetros y con otros principios.
dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida y sabiendo que sos una obra maestra de Dios. Quiere decir, la obra maestra es algo que ya está acabado, porque en el momento en que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, aquello que nos faltaba ya no nos falta más, que era la misma presencia de Dios en nosotros. En ese momento vamos a poder disfrutar de una plenitud enorme en nuestra vida y agradecerle a Dios por lo que hizo en nosotros a través de Cristo Jesús. Espero que las preguntas que tenías de cómo acercarte a Dios se te hayan aclarado y que puedas en esta hora, si por algún motivo te alejaste del Señor y empezaste a practicar otras cuestiones que no te llevan a la presencia de Dios, hoy acabes con todo eso, te arrepientas de tus pecados y te entregues de corazón a Cristo Jesús que te está esperando. Oremos. Padre y Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que esta palabra que has traído a nuestros corazones, Padre, sea una palabra contundente que está obrando en esa tierra fértil que es el corazón de cada uno de los que me han escuchado, para que vos puedas transformar sus vidas, Padre. Yo sé que cada vez que tengamos una pregunta sincera y honesta que hacerte, vos no la vas a responder. A veces escuchamos algo que no nos gusta, pero viniendo de ti, Señor, lo aceptamos, porque tu palabra es verdad. Padre, abre el corazón de aquel que lo tiene encerrado, que lo tiene lastimado, que lo tiene, que a través de malos ejemplos ha vivido experiencias, que esa figura paternal se ha hecho en una figura diluida, en una figura sin importancia, que no tiene cuidado de aquel que fue su hijo, Padre, en los malos ejemplos que el ser humano muchas veces le da a aquellos que tiene a su alrededor, pero sabemos que en ti hay un Padre amoroso que va a hacer todo lo necesario para que podamos tener una vida digna, una vida respetuosa y la salvación y la vida eterna. Padre, envía a esta ciudad, envía a esta iglesia, a esta ciudad, a tu iglesia, a este mundo entero que tanto te necesita, un espíritu, al Espíritu Santo que convenza de pecado a toda la humanidad, para que podamos tener un camino cierto, un camino que ha sido puesto a prueba y ha salido exitosamente, como la verdad que hay de conocer a Cristo a través del arrepentimiento y a través del pedido de perdón de nuestros pecados. Y después vamos a abundar en buenas obras, aquellas obras que nos hacen personas dignas, padres respetuosos, padres dignos, mamás que realmente brillan por lo que hacen y por lo que se les escucha decir, hijos que realmente están obedientes a sus padres, brillando en el lugar donde los has puesto. Padre, no hay cosa más grandiosa y más extraordinaria que haberte conocido y haber caminado de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Padre, si hay muchos que me están escuchando, ya te han conocido, ayúdalos y ayúdame, Padre, a que nos moldeemos, nos conformemos de acuerdo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ayúdanos a leer los evangelios, a leer Efesios, que es una carta que habla acerca de la plenitud de vivir en Cristo Jesús. Acércanos más a Dios, a ti, Señor mío, para que podamos ser hombres y mujeres de bien. Yo bendigo tu palabra. Te doy gracias por lo que hoy nos has enseñado, porque has sacudido nuestros corazones y nos has dicho, como le dijo Dios a su pueblo, levántate, y si hay algo que me tengas que decir, decímelo ahora, porque yo te quiero responder. Y si la pregunta que me estás haciendo es ahora, ¿cómo me puedo acercar más a Dios? Dios ya te dio la respuesta. Él ya te dijo, Cristo es el camino y no hay otro. Por eso, si no conoces a Cristo Jesús, te invito ahora a que repitas esta oración después de mí. Tal vez te alejaste de Dios después de haberlo conocido. Repetí esta oración después de mí.
Y si hay alguien por quien estás orando que aún no conoce a Dios, orá y declará que esa persona algún día va a reconocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. En un acto profético, levantá tu mano por aquel que no conoce a Dios y declará que algún día ella levantará su mano recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador personal. El hecho que vos levantes la mano no lo hace salva a la otra persona, pero en un acto profético, en una declaración hacia el futuro, levantala y decí el nombre de la persona, no sé, Nancy, Graciela, Oscar, quien sea, va a levantar un día su mano para recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora repetí después de mí bien fuerte para que sepa Satanás que te perdió desde la hora que has decidido buscar a Cristo. Padre y Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias porque me has respondido a preguntas que yo tenía. Quería saber cómo acercarme a ti. Y tenía el plano equivocado. Tenía la ruta que me llevaba a la muerte. Ahí no te podía conocer. Pero te doy gracias, Jesús, porque en esta hora me has revelado que la religión por religión en sí misma no sirve. Me has revelado que sacrificios que yo pueda hacer humanamente no me sirven. Te doy gracias porque hoy me mostraste que querés tener una relación personal conmigo. Te doy gracias que hoy me has demostrado que querés tener una relación personal contigo. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Entiendo de todo corazón que te he dado la espalda, que te he ignorado, que rechacé cuando me hablaban de ti lo que me decían. Pero hoy mi entendimiento es otro. Hoy me doy cuenta que necesito a Cristo. Por eso, Padre, me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón por haberte ignorado. Padre, me arrepiento de mis pecados. Y hoy tomo el camino que hoy me has mostrado a través de Cristo Jesús. Y declaro con fe que Cristo murió por mis pecados. Y por eso te pido perdón. Y declaro en esta hora que he alcanzado salvación y vida eterna, porque a través de este pedido de perdón soy declarado en los cielos hijo de Dios, hijo de Dios. Por eso, Padre, ahora te ruego que me llenes del Espíritu Santo que mora en mí. Porque quiero ser un hacedor de buenas obras. Y creo y declaro que mis buenas obras se originan en la salvación que tengo en Cristo Jesús. Y Padre, te doy las gracias porque hoy se me ha revelado que soy tu obra maestra a través de Cristo Jesús. Padre, bendigo tu nombre y te ruego que me sigas ayudando a conocerte más. Ahora rechazo todo lo que Satanás me proponga. Ato todo espíritu inmundo. Espíritu de muerte.
espíritu de ocultismo, espíritu de ocultismo, espíritu de inmoralidad sexual, espíritu de inmoralidad sexual, espíritu de adicciones, espíritu de adicciones, los ato y los echo fuera ato y los echo fuera. en el nombre de Jesús de En el Nazaret. nombre de Jesús de Nazaret. Y me declaro libre, Y me declaro libre. me declaro un hombre nuevo, Me declaro una mujer nueva. me declaro un hombre de bien, Me declaro una mujer de bien. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. porque por Él Porque por él alcancé salvación alcancé salvación y vida eterna. y vida eterna. Gracias Dios, Gracias Dios. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te bendigo con toda bendición del cielo y con la paz de Cristo. Iglesia, amigo, amiga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tengas un domingo, el resto de este día, que lo disfrutes. Si hiciste esta oración de corazón, sé que debes estar saltando de alegría, así como en el cielo hay gozo y alegría, por ese hombre y esa mujer, ese joven, ese niño que se entregó a los pies de Cristo. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, y espero volverte a ver muy pronto en alguna de las reuniones que tenemos en nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de La Plata. Soy el pastor Carlos Braunstein. Que Dios te bendiga. Una guerra en mi cabeza acelera mi latir mientras yo intento dormir con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo lo olvido, que eso me quede presente, no necesito nada, solo tú, no necesito nada, solo tú, si te tengo a ti yo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito, y si lo olvido, repito, tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito, y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo. Lo que no puedo comprender es tu mayor verdad, que tú recibes y perdonas sin mirar atrás. Podría buscar, buscar, buscar y nunca encontrar nada como tu frescura. Aleluya, mi vida es tuya, no necesito nada.